Es un gusto presentar al doctor Pablo Tala, amigo de muchos años, y también corresponde señalar cuáles son las cualidades y las causas de esta charla que va a dar Pablo. Pablo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. ¿Se siente en el fondo? En cuanto a su experiencia, ha sido convencional del Partido Nacional desde el año 1982, es convencional. Integró el directorio del Partido Nacional en el periodo pasado, ejerciendo la presidencia sobre el final del mandato. Director de la Administración Nacional de Puertos desde 1995 a 1998. Director de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Porras, ANCAP, desde 2001 a 2003. Fue electo como representante nacional en 3 periodos, 2005 a 2010, 2010 a 2015 y 2015 a 2020. En la 48ª legislatura ejerció como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes. Integró la Comisión Permanente del Poder Legislativo en varios periodos. De 2020 a 2023, o como se dice ahora de 2020 a 2023, presidió el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, INAU, del cual sobrada experiencia tenemos de cómo desempeñó el cargo y cómo fue querido en toda la República. En la actualidad se desempeña como subsecretario del Ministerio del Interior. El título de la charla es La política de seguridad y el enfoque dual. Pablo, todo esto. Bueno, muchas gracias a Rotary Montevideo por la invitación. Siempre es una distinción y un honor muy particular participar de estas instancias, y mucho más lo es, por supuesto, como en esta oportunidad en carácter de expositor. Gracias al presidente, a la directiva, a todos los socios y consocios, gracias a Jorge Gergian, que siempre, o que históricamente, yo he participado de las instancias del Rotary Montevideo de la mano de este querido amigo mío de tantos años, que es el doctor Jorge Gergian, con el cual nos une un afecto de carácter casi familiar, diría yo, que en tal caso, si no es del todo familiar, es por una razón simplemente de presupuesto jurídico, pero en todo lo demás, en lo que respecta al afecto y a los lazos sentimentales con él, con Cristina, su señora y con su familia, tenemos una historia de familia por afinidad, así lo podríamos definir. Yo les agradezco la invitación para hablar de un tema que, por supuesto, me toca de cerca, nos toca de cerca a todos, pero a mí en esta oportunidad, muy especialmente por mi condición de subsecretario del Ministerio del Interior, el cargo que ejerzo desde hace relativamente poco tiempo, desde el 6 de noviembre del año pasado, acompañando al ministro Nicolás Martinelli. Es un tema, por supuesto, desafiante, como todos sabemos, siempre presente en las preocupaciones de los uruguayos y de los seres humanos, porque la condición de la seguridad en sentido amplio es una condición esencial para la vida y para la convivencia. Y en ese sentido voy a transmitirles con mucha franqueza mi visión de cuál es la realidad en la que estamos inmersos en el Uruguay, que por supuesto a la hora de analizarla, de analizar esa realidad, tenemos que también contextualizarla en la realidad que vivimos en la región y que vive el mundo en esta materia, porque sin duda este tiempo es bien distinto de que nosotros mismos vivimos hace no demasiados años o demasiado tiempo, porque la sociedad ha cambiado mucho, la vida se ha vuelto mucho más compleja, por
muchas razones, como todos sabemos, y desde luego el tiempo que ahora nos toca vivir no es igual al que teníamos hace 10, 15 o 20 años, y mucho menos el tiempo en el que éramos chicos, el tiempo en el que se criaron nuestros padres o nuestros abuelos. Yo voy a empezar por decir algo que seguramente no recoge unanimidades, pero lo expreso con absoluta convicción. Desde el año 2020, en función de lo que fueron los compromisos asumidos en la campaña electoral, se han venido procesando una serie de cambios en el marco de la política de seguridad que creo que nos han conducido a esta altura de las circunstancias, cuando ya estamos redondeando la gestión, podríamos decirlo así, o en el último año de la gestión del actual gobierno. Creo que los resultados y la gestión que se ha venido cumpliendo indican que hemos impulsado una política de seguridad exitosa en términos relativos. Quiero ser muy cuidadoso con esto, y digo en términos relativos porque que haya sido exitosa, y por supuesto voy a dar los fundamentos a continuación, no quiere decir que todo esté bien, no quiere decir que no haya violencia en la sociedad, que la hay, no quiere decir que tengamos niveles de criminalidad con relación al homicidio, por ejemplo, que nos preocupan, y sobre eso alguna cosa voy a decir después. Pero en función de lo que dije antes y en función de ese contexto regional que estamos enfrentando, yo participé en el mes de abril, por ejemplo, de una reunión de ministros y viceministros del Interior y de Seguridad de las Américas en Santiago de Chile, en el marco del Consenso de Brasilia, donde participaron 11 países de Latinoamérica, y todos enfrentamos coyunturas relativamente similares, y créanme, y esto no es por establecer comparaciones que nos generen una cierta dosis de autocomplacencia, los países de la región enfrentan problemas de similar tenor a los nuestros, pero seguramente con niveles estadísticos desde el punto de vista de la criminalidad y de la comisión de los delitos bastante más gravosos de los que enfrentamos en el Uruguay. Chile particularmente, que fue el anfitrión en esa instancia, en un encuentro que inauguró el propio presidente Boric, está enfrentando una escalada de violencia, porque la realidad que vivimos hoy es una realidad caracterizada por el crimen transnacional, como todos sabemos, por el crimen organizado, por el narcotráfico y por delitos que en tal caso tienen que ver con acciones de bandas que operan ya no en los territorios de determinado país, sino que operan en la región y que operan en el continente, y que por lo tanto en función de eso nos demandan a todos los países la necesidad imperiosa de articular esfuerzos, de coordinar las políticas de seguridad y de combatir conjuntamente un fenómeno que resulta, por cierto, complejo y desafiante. Ahora, yo decía, cuando hablaba del éxito, y repito, me hago cargo de esta afirmación, y por supuesto, repito, no es una afirmación rotunda ni absoluta, sino que en todo caso tiene componentes relativos. ¿Pero por qué hablo de éxito? El éxito lo sustento en los resultados que hemos venido obteniendo en determinados rubros y en determinados ítems, y en lo que tiene que ver particularmente con las cifras de la criminalidad, y también lo sustento o lo fundamento en la gestión policial y en la gestión de seguridad en sentido amplio que hemos venido impulsando en distintos planos, no solo en la actuación del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino también en una visión de una concepción de la política de seguridad más amplia. Pero el hecho es que desde el año 2020 para aquí, en determinados delitos, como los delitos de rapiña, en los hurtos, en el abigeato, se ha generado un quiebre en primer lugar, con relación a cifras que venían en un crecimiento sostenido desde los años anteriores, particularmente desde que volvió la democracia para acá, y muy especialmente a partir de los años 2011 y 2012. Bueno, esa tendencia creciente se quebró en el año 2020, se inició, por lo tanto, una tendencia descendente en la comisión de estos delitos, y creo que haber sostenido esos guarismos a lo largo de 4 años de manera ininterrumpida confirman que evidentemente algo se hizo para que esa consecuencia se produjese. Y lo que se hizo precisamente es un cambio en la respuesta que desde el Estado, desde el Ministerio del Interior
resultado en sentido amplio se ha venido dando, que creo que también acredita, o en tal caso da fundamento a la afirmación que yo hice muy categóricamente al comienzo de esta exposición. Porque cuando a nosotros se nos decía en la campaña electoral cuál iba a ser el cambio de paradigma que nosotros nos proponíamos impulsar de ganar el gobierno, anunciamos lo que a partir del 2 de marzo del año 2020 hicimos. Ese día ustedes recordarán una instancia que fue, si se quiere, simbólica, pero que terminó siendo algo más simbólica, que fue la convocatoria a todos los mandos policiales, a todos los jefes de policía y a los directores de las direcciones nacionales por parte del presidente de la República y del entonces ministro Larrañaga, para transmitir el respaldo irrestricto a los funcionarios policiales en el desempeño de la tarea, respaldo que por supuesto a partir de allí se expresó en las más diversas manifestaciones, desde el punto de vista por supuesto del respaldo institucional, del respaldo político, del respaldo moral, del respaldo en cuanto a mejorar en la medida de las posibilidades las condiciones de vida de los policías. Ahí hubo todo un desarrollo, por ejemplo, en cuanto al tema del acceso a la vivienda, y en cuanto al equipamiento de los policías, en cuanto a una mejora insuficiente todavía, pero un paso más en el camino de la recuperación salarial, y por supuesto y sobre todo, respaldo a la actuación policial en cuanto a los instrumentos jurídicos que se promovieron, se proyectaron y se aprobaron en la Ley de Urgente Consideración, y que fueron a nuestro juicio determinantes a la hora de precisamente apurar y concretar un cambio de paradigma y un cambio en los resultados, y por esa vía, por lo tanto, generar esta tendencia favorable en cuanto a la disminución de determinados delitos. En el caso de las rapiñas fue, por tomar como ejemplo la comparación entre el 2023 y el 2019, y en esto no hay ninguna valoración de carácter político, tomo el año 2019 porque es el punto de partida del actual gobierno. Bueno, las rapiñas cayeron cerca de un 30%, los hurtos cayeron en torno de un 20%, el abigeato cayó un 50%, y repito, a partir de una tendencia que se ha venido sosteniendo y que se ha confirmado, o se viene confirmando en el año 2024, porque si vemos las cifras, no los quiero borrar con cifras, tengo aquí los primeros 5 meses del año que transcurre con relación a igual periodo del año pasado, si nos comparamos con el 2023, esa misma tendencia se viene pronunciando y profundizando. Y en cuanto a los cambios jurídicos, la circunstancia de haber establecido la legítima defensa presunta en el caso de la actuación policial, haber establecido también el agravante del homicidio cuando el mismo se comete contra un funcionario policial, haber tipificado como delito la resistencia al arresto o el agravio de la autoridad policial, haber establecido mecanismos y modificaciones a la ley de procedimiento policial que le dieron también más instrumentos a la policía a la hora de practicar allanamientos, a la hora de realizar procedimientos en el espacio público y en la vía pública en cuanto al control de personas, al control de vehículos. Todo eso, que además se reflejó después en la actuación policial, en el despliegue territorial, en la cantidad de operativos, en la cantidad de allanamientos, bueno, en algún sentido también prueba o acredita o fundamenta lo que yo estoy afirmando en el sentido de esa mejora de los resultados que yo creo que, sin perjuicio de las debilidades, que también me voy a referir a ellas, en algún sentido es notoria y absolutamente incontrastable. Me parece que son datos y no opiniones que acreditan o fundamentan lo que yo estoy afirmando. Algunas otras medidas se tomaron que creo que fueron en la misma dirección y que fueron absolutamente necesarias e indispensables. Si bien Montevideo, que es donde se concentra el mayor número de delitos, tiene una división territorial en 4 zonas operativas, que el actual gobierno mantuvo esa división, está claro que desde el punto de vista de la gestión y de la investigación de los hechos delictivos, había una gran desconexión entre las 4 zonas, que eso conducía a una ineficiencia de los resultados que se superó fortaleciendo la Dirección Nacional de Investigaciones y conectando, por lo tanto, el trabajo entre las 4 zonas territoriales de una forma que se ha traducido
en una mejora de los resultados y sobre todo de los resultados asociados al esclarecimiento de los delitos. Que también allí están los porcentajes en cuanto a la mejora en el esclarecimiento de los homicidios, en el esclarecimiento de las rapiñas, que bueno, que creo que reflejan, repito, una evolución positiva. Insuficiente seguramente, pero sin ninguna duda positiva. Inexplicablemente se habían suprimido en el año 2012-2013 y bueno, y en esto hay diferencias de concepción, por supuesto, y es legítimo que las haya, y esas diferencias de concepción explican las diferencias políticas en el sentido de política pública, pero se habían suprimido las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones, que sin embargo han resultado en estos años, porque se restablecieron en el año 2020, indispensables a la hora del combate al narcotráfico, que es una realidad absolutamente incontrastable, pero que sin perjuicio de eso se viene dando un combate y una pelea con el narcotráfico que registra resultados favorables si lo medimos en términos de incautaciones. Voy a dar una sola cifra, un solo dato. En 4 años de esta administración, entre el 2020 y el 2024, se incautaron 5 veces, o se incautó 5 veces más de pasta base de lo que se incautó en todo el periodo 2015-2020. Estamos hablando de 520 toneladas en el periodo pasado contra 2.600 aproximadamente en este periodo. Hubo más formalizados y más condenados como consecuencia de los delitos de narcotráfico. Se practicaron muchos más allanamientos, por supuesto. Se desarticularon 3 veces más bocas de pasta base, por ejemplo, en el 2023, que con relación al 2019, y repito, no estoy haciendo valoraciones políticas en términos de política partidaria, estoy comparando el punto de partida con la realidad que tenemos hoy. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué entonces el fenómeno no se termina? Y no se termina porque, no, como yo dije al principio, no es un fenómeno que acontezca exclusivamente aquí, es un fenómeno de carácter, si se quiere, transnacional, y tiene que ver, desde luego, con una actividad comercial que se sustenta en el consumo de quienes demandan la droga y que en la medida en que la sigan demandando y que por lo tanto tengamos un problema en cuanto al consumo, que sabemos que con relación a eso el consumo es problemático en Uruguay, en todos los países, pero en el nuestro es un problema, bueno, habrá quien se encargue de cumplir con la oferta y de, por lo tanto, proporcionar y comercializar la droga que otros consumen, y desde ese punto de vista, por lo tanto, desde luego no hay que cejar en el empeño de golpear al narcotráfico permanentemente, pero es evidente que nos enfrentamos a una realidad que a todos los países, como yo dije hace un rato, nos interpela. Para todo esto también fue muy importante la creación de algunas direcciones que antes no existían: la Dirección de Seguridad en el Deporte, la Dirección de Seguridad Rural, que en el tema del vigilato ha obtenido, repito, y es un problema muy serio en el interior de la República, resultados verdaderamente auspiciosos. La creación del nuevo Departamento de Homicidios. Tenemos un problema con los homicidios y ya voy a llegar a él, pero en cuanto al esclarecimiento de los homicidios, que ha habido avances muy importantes. Hoy para la policía el nivel de esclarecimiento de los homicidios llega al 80%, un 63% de esclarecimientos de homicidios que tienen consecuencias judiciales, donde se responsabiliza a los culpables, se los formaliza, se los condena, y a eso hay que agregar cerca de un 20% más de homicidios que están claros para la policía, están aclarados para la policía, pero en todo caso se está procurando la detención de los responsables o se están recogiendo las pruebas a los efectos de inculparlos y de ponerlos a disposición de la justicia. Hay todo un capítulo vinculado con las inversiones, que también tiene que ver con esto de los, siempre entre comillas, queremos ser muy cautelosos a la hora de las afirmaciones, pero yo me atrevo a decir buenos resultados que se han obtenido. Son mejorables y deben ser mejorados, pero por eso no dejan de ser buenos, positivos, o por lo menos representar un avance. Se ha hecho una gran inversión en tecnología, que ha sido fundamental durante todo este tiempo. La videovigilancia vino en algún sentido, las cámaras, a cambiar la política de seguridad, a condicionarla para bien, a los efectos de prevenir y de combatir el delito, pero al mismo tiempo a la hora de reunir las pruebas, precisamente, y avanzar en el esclarecimiento, como yo decía hoy. Cuando empezó este gobierno teníamos algo menos de 6.000 cámaras en todo el país. Vamos a terminar esta administración con cerca de 13.000 cámaras,
y eso ha sido un avance muy importante. Pero invertimos también en tecnologías vinculadas con la detección de disparos. Ustedes capaz que oyeron hablar en los últimos tiempos del proyecto ShotSpotter, que es un mecanismo de detección de disparos en determinadas zonas, en 2 cuadrantes en el departamento de Montevideo, que están en las zonas, digamos, donde el mapa de calor indica que ocurre o acontece la mayor probabilidad de delitos, y que permite recoger pruebas, que permite llegar antes de tiempo, llegar antes de lo que se llegaba antes, o con anterioridad, o en el pasado, al lugar de los hechos, recoger la evidencia y eventualmente también salvar vidas, en la medida en que llegamos más tempranamente de lo que antes ocurría. Se ha invertido, no lo quiero aburrir, pero en un escáner 3D que permite preservar la escena de los hechos, es algo que nos pidieron los fiscales de homicidios, a los efectos bueno, también de recoger la evidencia y de no perderla en cuanto al tema del esclarecimiento de los delitos. En el sistema penitenciario se ha invertido en escáneres corporales que permiten y han permitido sensiblemente prevenir y combatir el ingreso de elementos prohibidos a las unidades penitenciarias. Estamos ahora avanzando en algo que creo que va a ayudar mucho a desarrollar las medidas alternativas y particularmente la prisión domiciliaria como medida efectiva y alternativa a la prisión en las cárceles, en las unidades penitenciarias, que es un control biométrico de las personas privadas de libertad que están con arresto o con prisión domiciliaria. Bueno, estos son solo ejemplos de muchas inversiones más que se han hecho en términos de que prácticamente duplicamos la inversión, el rubro de inversiones del Ministerio del Interior, que es uno de los presupuestos más altos del Estado, obviamente. Nuestro inciso, el inciso Ministerio del Interior, está en segundo lugar en términos de la asignación presupuestal después de ACE, en el presupuesto nacional, como es lógico. Hemos incorporado más personal. Hoy hay una fuerza efectiva, es decir, funcionarios policiales que se dedican al combate al delito en forma directa, que están en la calle combatiendo el delito, tenemos 3.000 más. Ya no que en el 2019, que seguramente son muchos más que en el 2019, pero esta cifra es comparando la etapa post-pandemia, es decir, el año 2022 con la realidad actual. Bueno, hemos incrementado en 3.000 efectivos la presencia de los funcionarios policiales y por eso entendemos que hay más despliegue y más presencia policial. Decía que teníamos un problema con los homicidios, lo tenemos. El nivel de homicidios es muy alto en el Uruguay, lo viene siendo desde hace muchos años. No es que se hayan disparado en esta administración, pero eso no nos sirve de consuelo. Estamos más o menos en el mismo rango. El año pasado fueron 382 o 383, el año más alto había sido de los últimos años, el 2018, con 421, pero no es un tema de 2 más o 3 menos. Está claro que la sociedad uruguaya está cada vez más violenta, y esto no es por sacar la pata del lazo, para decirlo vulgarmente, pero a no creer, como nos habíamos acostumbrado los uruguayos, que todos somos muy afectos, y yo creo que ahí está una necesidad humana en eso de encontrar una explicación rápida de las cosas. Desde hace muchísimos años, desde que gobernaban quienes nos precedieron a nosotros y también durante nuestra administración, acostumbrábamos a decir: los homicidios son por el ajuste de cuentas, o el conflicto criminal, o la lucha de bandas. Y los homicidios en el Uruguay de eso son una parte, pero una parte inclusive minoritaria. Y yo creo que esto es una idea que quedó instalada en la sociedad, pero que no refleja la realidad material que enfrentamos los uruguayos. Hay una parte de los homicidios y de la violencia, por supuesto, que tiene que ver con el narcotráfico. El tema es que cuando esa violencia se ejerce, como nos pasó en el cuádruple homicidio hace pocos días en el barrio Maracaná, desde luego todos nos conmovemos. Y es una violencia extrema, ¿verdad? Ejercida con grave sevicia, como se dice, con brutalidad, con ferocidad. Entonces, por eso yo creo que instintivamente todos decimos: ah, bueno, ahí está la causa, son las bandas de narcotraficantes que siembran la violencia en la sociedad y cometen todos los homicidios que se cometen. Estadísticamente la evidencia indica que eso no es tan así, y esto no quiere decir que minimicemos o subestimemos el tema del narcotráfico. Quiero separar bien los conceptos, pero a los efectos de analizar lo que llamaríamos la etiología de los homicidios, cuál es la causa, el origen que está atrás. En parte, según los estudios académicos, hay un 15% de los homicidios, de esos 380 y tantos del año pasado, que se explican por lucha de bandas, por ajuste criminal.
El resto tiene que ver con la violencia doméstica, tienen que ver con los conflictos interpersonales. Los uruguayos estamos dirimiendo nuestras disputas con violencia, nuestras disputas cotidianas, o profesionales, o mundanas. Voy a hablar de algunos ejemplos que serían irrisorios o serían irónicos si no fueran trágicos. Tuvimos un homicidio por una disputa de mascotas, perro y gato, que después se trasladó a los amos y uno terminó matando al otro. Eso pasó en Capurro, por ejemplo. Tuvimos un homicidio porque el vecino estaba muy cansado de su vecino que le subía la música y no le dejaba dormir la siesta, entonces fue y lo mató en una localidad del interior. O por el robo de una bicicleta. Situaciones de ese tipo tenemos por doquier y acontecen continuamente en el Uruguay. Y esto no lo digo, repito, por eximir la responsabilidad del Ministerio del Interior, pero sí lo digo en términos de que eso ya trasciende al Ministerio del Interior, porque el Ministerio, la policía, no puede prevenir esas circunstancias, o en todo caso llega cuando el hecho se consumó, y después trabaja en el esclarecimiento. Ahora, que hay más violencia en la sociedad y que allí enfrentamos un problema de carácter cultural que tiene 1000 aristas distintas y que tiene que ver con la educación de los uruguayos, pero tiene que ver con la corresponsabilidad entre la familia y el Estado a la hora de criar y contener a nuestros niños y a nuestros adolescentes, por ejemplo. Bueno, todo eso tiene que ver con esta realidad que enfrentamos y que a todos nos debe y nos debería preocupar mucho, porque en definitiva termina por condicionar y por afectar, por supuesto que para mal, la convivencia social en la que estamos todos inmersos. Y tenía más cosas para comentar, pero ya me estoy alargando demasiado. Rápidamente, 2 comentarios finales a modo de titular. Uno con relación al sistema penitenciario, que hoy lo aludí tangencialmente. El sistema penitenciario, sin ninguna duda, tiene dificultades y debilidades que nos interpelan también a todos los uruguayos. Ha habido un crecimiento de la población carcelaria muy grande. En este momento estamos aproximadamente con 15.900 personas privadas de libertad en las 26 unidades penitenciarias del Instituto de Rehabilitación. Hay niveles de hacinamiento o bolsones de hacinamiento que estamos trabajando para superar con inversiones que también se han hecho muy importantes, que podría desgranar: la nueva cárcel de Tacuarembó, la nueva cárcel de Artigas, que ya está funcionando y la vamos a inaugurar en los próximos días, el módulo 1 de CONCAR, que implicó recuperar 500 plazas, cerca de 300 plazas que se están por terminar en la unidad penitenciaria de Salto. Vamos ahora, a través del régimen de la economía mixta, a construir 3 unidades nuevas que empiezan las obras próximamente, las va a terminar el próximo gobierno, en el penal de Libertad, que son cada una de ellas de unos 420 o 430 plazas. Una nueva unidad femenina, que la que tenemos hoy está en condiciones muy lamentables, y por lo tanto vamos a construir una nueva también a través del régimen de economía mixta, en donde está la unidad de Punta de Rieles. Eso empieza también, repito, la construcción próximamente. Y estamos trabajando mucho en lo que se llama el enfoque dual. Ustedes habrán oído hablar desde el Ministerio del Interior, al ministro y a mí como subsecretario, del enfoque dual. ¿Qué es el enfoque dual? Es trabajar en la seguridad en términos del fin primario que la policía tiene que cumplir: prevenir, persuadir y reprimir, afuera de la cárcel y también adentro, porque desde adentro del sistema carcelario se cometen delitos, y por lo tanto el combate al delito no es solo cuando los criminales están en libertad, también es en el propio sistema de reclusión. Pero tenemos que trabajar en las concausas profundas, porque esa población penitenciaria tan numerosa está llamada a recobrar la libertad más temprano que tarde. Y esto no sé si es bueno o malo. Yo creo que es un dato, antes que nada, que tenemos que asumir como tal. Porque la población carcelaria es una población mayoritariamente masculina, pero además, que eso es lo que importa, es una población joven. La enorme mayoría de las personas privadas de libertad tienen menos de 30 años. De manera que si no trabajamos en su rehabilitación y en su reinserción social, como dice la Constitución y los tratados internacionales, eso va a terminar impactando, y de hecho termina impactando en la propia seguridad de todos. Porque además se explican los niveles de reincidencia cercanos al 70% que tenemos en el Uruguay. Y por eso la presencia del MIDES desde este periodo de gobierno para trabajar en el preegreso y en el egreso de los que están próximos a salir del sistema. Por eso la presencia de la UTU
de la ANEP, de la universidad, porque hemos creado y todo se hizo en estos años, un circuito universitario en 5 unidades penitenciarias, donde se imparten distintas carreras de la Universidad de la República. Bueno, por eso tantas cosas que se vienen haciendo, que yo podría comentarles ahora, pero que son solo ese tema para una charla aparte, porque es una cuestión bien desafiante, bien compleja, pero bien importante también, que por suerte con relación a ella, a nivel del sistema político vamos construyendo un acuerdo en cuanto a que hay que ir por ahí, y creo que a nivel de la población también vamos generando cultura en el sentido de que aquello de que, bueno, que se hagan cargo, cometieron delito, y voy a decir una vulgaridad, que se pudran en la cárcel, es un gravísimo error, más allá de la perspectiva de derechos y de los derechos humanos, de las personas privadas de libertad, que por supuesto lo tienen, porque las personas privadas de libertad tienen restringida su libertad ambulatoria, pero en lo demás, para empezar, tienen derecho a rehabilitarse o a que se trabaje con ellos en su rehabilitación. Y no es cierto que son todos irrecuperables, como a veces se cree. Hay maravillosas experiencias de recuperación y de reinserción, pero para que la reinserción sea posible hay que ayudar a que esas personas cuando recobran la libertad se puedan sostener, porque si no se sostienen vuelven a delinquir y vuelven a cometer una rapiña más grave que la que cometieron con anterioridad. Y lo último y termino, se habla mucho, y por supuesto estamos muy de acuerdo, de la necesidad de construir una gran política de Estado en torno al tema de la seguridad. A mí me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, y lo hemos intentado. En todos los gobiernos se ha procurado. Yo fui legislador, como dijo Jorge recién, en los gobiernos del Frente Amplio, representé a mi partido, el Partido Nacional, en las instancias de diálogo interpartidario sobre el tema de la seguridad, construimos muchos acuerdos. Lamentablemente, muchos de esos acuerdos que construimos después, cuando llegó la hora de votar en el Parlamento, los votos del gobierno no estaban, porque ahí empiezan a aparecer las diferencias internas en los partidos políticos. El Frente Amplio es un partido muy diverso en cuanto a sus orientaciones ideológicas, lo digo esto con mucho respeto, entonces hay miradas distintas y es muy difícil llegar a acuerdos cuando, repito, conviven dentro de un mismo partido sensibilidades diferentes. Y en esta instancia, este gobierno, que asumió la responsabilidad que le correspondía, porque en función de eso pedimos el voto, de desarrollar una política de seguridad, que es la que yo traté muy rápidamente de describir en estos minutos con esta exposición, sin embargo, convocó al resto del sistema político. Y hace 2 años se generó un espacio con delegados de todos los partidos, se presentaron propuestas por parte de todos los partidos, llegamos a soluciones de consenso en muchos aspectos, pero lamentablemente, cuando llegó el momento de formalizar esos acuerdos, ahí creo que terminaron prevaleciendo otras miradas, otros intereses, no lo sé, quiero ser muy cuidadoso, y esos acuerdos no llegaron a concretarse. Estamos en tiempo de campaña electoral, se dicen muchas cosas y está bien que se digan porque para eso están las campañas, pero bueno, ojalá que cuando pase la elección, cualquiera sea su resultado y baje la espuma, podamos todos encontrarnos y construir entendimientos con relación a un tema que, repito, a todos nos interpela, a todos nos afecta, a todos nos preocupa, a la población en primer lugar, por supuesto, pero creo que tenemos que encarar el análisis y el diálogo y aún la negociación en la búsqueda de los acuerdos con empeño, pero sobre todo sobre bases ciertas. Y en ese sentido, lo que pasó, pasó, y mirar hacia adelante reconociendo lo que está bien y lo que está mejor, y al mismo tiempo identificando lo que no mejoró tanto o lo que no está tan bien, y ponernos todos de acuerdo en ver cómo hacemos para mejorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ilustrarnos con este tema tan seguro y tan actual de la realidad nacional. Y queríamos pedirle que acepte este camino de reconocimiento en agradecimiento de la charla. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, estimado, no quería dejar pasar antes de finalizar la plenaria de hoy, primero que nada, el viernes 21 estamos previendo hacer el cierre de la entrega oficial
de nuestros apoyos al grupo Titilandia, allá en San Antonio. Así que por favor, aquellos que va a ser a mediodía, tal vez a las 11 de la mañana, aquellos que puedan acompañar, por favor anotarse en secretaría para facilitar la organización. Y lo otro era que nuestro consocio Claudio Castañeto, que anduvo paseando por Italia, tuvo la oportunidad de visitar un par de clubes italianos con los cuales pudo compartir y nos hicieron llegar los banderines correspondientes a dichos clubes que van a lucir en la oficina de nuestro club. Así que, Claudio, muchas gracias. Perdón, creo que había alguna pregunta pendiente. Doctor, no sé si... Puede ser, Pablo. Gracias por la exposición y por estar, como siempre, a la orden. Tuve la oportunidad de estar el jueves pasado en el lanzamiento de AGDE, algo que está leudando. Me gustaría que sucintamente pudiera contarnos qué es lo que pasó, pues la verdad que fue un evento fantástico. Con mucho gusto. AGDE, que todos conocemos esa organización, la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, tiene un programa que yo creo que es muy positivo y que va en la dirección de lo que decíamos recién, de la necesidad de crear conciencia y de trabajar desde el lugar donde a cada uno nos toca en el tema de la rehabilitación. Es un programa que se llama Liberados, que lo que procura precisamente es a aquellas personas que recobran la libertad generarles oportunidades de trabajo. Básicamente es eso. AGDE es una asociación, capaz que muchos de ustedes que son empresarios la integran o la integraron, que bueno que precisamente en este caso creo que con un sentido de responsabilidad social y con un nivel de conciencia de este problema muy importante, su presidente Marcelo Escabuso, el actual presidente, está muy comprometido con este tema, se ha propuesto generar cultura a nivel empresarial e instalar la idea de que es muy importante que quienes tienen la posibilidad de dar trabajo piensen en las personas que recobran la libertad. Para eso el gobierno, quiero agregar un dato, en la Ley de Promoción del Empleo del año 2021, creo que fue, sí, 21, estableció o declaró como población protegida, que así se llama, a los efectos del estímulo tributario, a las personas que recobran la libertad, entre otros objetivos. También están allí los adolescentes de INISA, los adolescentes que están vinculados al INAU. Esto que implica que aquellas empresas que toman a una persona que estuvo privada de libertad y recobra la libertad, el Estado financia por determinado tiempo hasta el 60% del salario dentro de determinado tope, naturalmente, que creo que son, no me acuerdo si 2 o 3 salarios mínimos, creo que 2 salarios mínimos, como estímulo, digamos, a los efectos de que, por lo tanto, esa práctica o esa solución se pueda concretar. Y yo creo que eso es clave, porque si bien dentro del sistema trabajamos mucho en generarles capacidades a las personas privadas de libertad, en su formación, en su educación, a través del convenio que tenemos con la UTU, propiciándoles la posibilidad de que terminen la educación formal, primaria, secundaria, de que estudien una carrera, como decíamos recién. Tenemos un convenio con el INEFOP que implica 2.000 cupos para privados de libertad a los efectos de que aprendan los más diversos oficios. Todo eso es importantísimo. El MIDES, ustedes saben además que la Dirección Nacional del Liberado, que antes era una dirección del Ministerio del Interior hasta el año 2020, en la Ley de Presupuesto del 2020 se reubicó institucionalmente en el MIDES, que eso es toda una señal, y desde ese lugar el MIDES, con un enfoque muy social, está realizando muchas tareas vinculadas con el sostenimiento de las personas privadas de libertad, entre ellas un plan específico para 600 egresados del CONCAR, a los que se les dan determinados beneficios durante mucho tiempo y se les hace un acompañamiento. También hay otro sistema que se llama ECOS, que tiene que ver con la generación de oportunidades laborales. Bueno, en ese contexto aparece esta propuesta de AGDE, que es muy importante, que ojalá que prospere, que ojalá que cunda, porque más allá de todo eso que yo dije, el que sale, después que sale, si no tiene la oportunidad de ganarse su sustento para sí y para su familia, de sostenerse con un trabajo, que es la clave de todo para poder subsistir, entonces en poco tiempo, repito, perderá nuevamente el norte, se lo llevará a la desesperación por el mal camino, y por lo tanto eso es lo que termina explicando estos niveles de residencia que tenemos. Una preguntita. Sí.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado y lo felicitar también por la actuación suya y la del ministro en este ministerio que es muy difícil, es uno de los ministerios más difíciles. Y la pregunta mía es la que me han hecho varias personas, amigos y todo eso, ¿qué se hace con la droga que se incauta? Y si no sería conveniente que se publicitara cuando la destrucción que se hace de la misma. Gracias. Bueno, lo que se hace es lo que usted acaba de decir. Se destruye, se elimina. No sé si hay alguna razón, porque digo, uno no tiene las respuestas a todas las preguntas, vinculada a la seguridad en cuanto a que no se publicite o difunda en los términos que usted sugiere, pero es un tema que podríamos analizar. No me consta que haya algún impedimento asociado a la seguridad, pero en tal caso sí, obviamente, el momento en que eso se lleva a cabo, desde luego que esa operación está bajo la reserva, la confidencialidad del caso, pero que no implicaría esto que no se pudiera después difundir esas circunstancias. Se le vienen dando golpes al narcotráfico bien importantes, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, yo recién comentaba las cifras de la incautación de pasta base. Podríamos ver también la evolución en cuanto a las incautaciones de cocaína, de marihuana y de las demás sustancias. La semana pasada un golpe muy importante de 35 kilos de pasta base y cocaína en una operación combinada entre la Fiscalía de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Nacional, que además implicó allanamientos en Montevideo y en Rivera. Hay una operación de inteligencia, hay un trabajo muy importante de las jefaturas, que ahí yo es donde señalo una mejora importante desde el punto de vista institucional, que es la articulación entre las jefaturas departamentales, las unidades especializadas del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia Policial, la Dirección General de Represión del Tráfico de Drogas, Interpol y Crimen Organizado. Ahí hay, digamos, una mejora en cuanto a la articulación, que nosotros lo vemos todos los días, es muy importante la mejora de esos resultados, que capaz que no lucen tanto, porque después ocurre un episodio como el de Maracaná, y obviamente eso acapara la escena, y está bien, no lo estoy criticando, pero créanme que todos los días se están dando golpes de estas características y se está actuando en el territorio con una condición que no dije antes, pero que me parece muy importante, que es la de que se terminaron, y eso tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, las zonas prohibidas, las zonas liberadas o los territorios liberados. La policía hoy entra a todos lados. La Guardia Republicana, que no la mencioné, y esto tiene que ver con el debate en cuanto a la incorporación de los militares o no a la seguridad, que me parece que es un debate que está planteado en términos muy grotescos, y quiero ser muy cuidadoso con el término, en cuanto a que está planteado en blanco y negro. Los militares de hecho contribuyen con la seguridad de los uruguayos en muchísimos aspectos, se articulan con el Ministerio del Interior, pero además el Ministerio del Interior tiene un cuerpo de choque, tiene una guardia con formación militar, que es la Guardia Republicana, y con educación policial, que cumple esa tarea que se demanda y que la viene cumpliendo cada vez mejor. En la intervención de los barrios de Montevideo, que se están interviniendo, y en una presencia en todo el territorio nacional como antes no existía, porque entre otras cosas se crearon 4 bases nuevas en estos últimos años de la Guardia Republicana y se incorporó muchísimo equipamiento. Dentro de un rato, yo de aquí me voy a la jefatura de Montevideo, porque se van a entregar 70.000 uniformes nuevos, y eso tiene que ver con el respaldo a la policía, que la hemos tenido bien vestida durante todo este tiempo, y eso parece algo elemental, pero nunca está de más señalarlo. Y después nos vamos a la presentación del 4.º blindado que incorpora la Guardia Republicana, 2 de los cuales, este y otro más, se incorporaron en estos años, en la actual administración. Perdón, una preguntita. Nos conocemos hace mucho tiempo con Pablo. Te felicito por toda tu actuación. Y si no solamente en el cargo que ocupas actualmente, sino una trayectoria que quedó hoy puesta de manifiesto. No, yo creo que después de 4 décadas de trabajar en materia penal, hay una fábrica de delincuentes que es la cárcel, ¿verdad? Hay posibilidades, o se ha estudiado la posibilidad de inhibir el uso de celulares dentro de la cárcel. Sí, señor. Tanto se ha manejado, Amadeo, que estamos a punto de completar una compra de inhibidores. Estamos manejando distintas ofertas en un llamado que se hizo.
porque ahí la tecnología es variable. Se había ensayado en alguna oportunidad, con anterioridad a nuestro gobierno, y el sistema no funcionó porque terminaba inhibiendo a los celulares de Santiago Vázquez, y no solo lo que se quería anular o controlar, que eran los celulares que clandestinamente hubieran el sistema penitenciario. Por lo tanto, eso después cayó en desuso y se dejó sin efecto. Ahora vamos por una tecnología mucho más sofisticada que va a permitir precisamente detectar la presencia de celulares, inhibir las señales de los que no están autorizados y al mismo tiempo tener, creo que le llaman una lista blanca, de los celulares de los operadores penitenciarios, del personal policial que están en las unidades penitenciarias, que obviamente quedarían habilitados. Incorporamos los escáneres corporales, creo que lo dije antes, que ha sido de enorme importancia, sobre todo a la hora de la confiscación de la droga, de las sustancias que ingresan al sistema penitenciario, que sabemos que es un problema. Esa tecnología está vigente desde hace pocas semanas y créanme que en estos últimos días hemos tenido reportes de Luis Mendoza, el director del INR, en forma casi que diaria, diría yo, de situaciones que se solucionan, que antes no se solucionaban, gracias a esos escáneres corporales que permiten detectar la presencia de sustancias o de otros elementos prohibidos. Eso es parte de la inversión tecnológica, que bueno, que creo que es el camino también para poder bajar los niveles de criminalidad.